Es bueno estar aquí esta mañana y creo que ahora vamos a tener un especial, según estaba diciendo el hermano Williams, por alguien de su iglesia. Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Oh, my brother, if the things this world gave you leaves a hunger that won't pass away, my blessed Lord will come and save you if you kneel to Him and humbly pray. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Es por eso que estamos aquí esta mañana, levantando nuestras copas. Llénala, Señor. Esta es la única vez que tendremos la oportunidad de pedir esto. Vendrá un tiempo cuando estaremos del otro lado y entonces ya no tendremos esa oportunidad. Así que mientras la tenemos y estamos en nuestros cabales, yo pienso que una de las cosas más sensatas que alguien puede hacer mientras que Dios nos ha dado la oportunidad para hacerlo es hacer eso mismo, llenar nuestras copas ahora con su amor y misericordia. Hay alguien que estaba con nosotros hace un tiempo, de hecho no hace mucho tiempo, y que ha partido. Y hay un gran dolor en nuestros corazones por el hermano Williams. Se trata del hermano Williams, el presidente de nuestro capítulo aquí, el padre de él. ¿Cuántos años tenía su padre, hermano Williams? 88. Sería como 18 años, me supongo, más allá No, sería... Sí, 18 años más allá del tiempo prometido. Un hombre valeroso. No hace mucho tiempo, estando en la reunión, que yo le dije, y sin faltarle al respeto al hermano Williams, le dije, usted se ve más joven que su hijo, Carl. Eso muestra que hoy estamos aquí, pero mañana ya no. No sabemos cuándo llegará esa hora, o cuándo llegará, pero sabemos que llegará. Yo estaba pensando, pero la vida es algo grandioso, es
La vida es una oportunidad. Acabamos de tener una gran tragedia de alguien que asistió a nuestra iglesia por mucho tiempo, proveniente de Chicago. Se mató el otro día viniendo a casa, una madre. Ella estaba cerca, creo que cerca de los 70. Y ella y su esposo venían manejando por Kansas, Missouri, uno de ellos, y pasaba una ventisca. Un hombre conduciendo el automóvil perdió el control y le partió el cuello en el instante. Y simplemente no sabemos cuándo vendrá esto. Cuando me llamaron para contarme al respecto y yo llamé a todos los hijos a través de la nación para informarlos. Por supuesto, siendo el pastor de ellos, yo era el que debía informarlos. Pensaba en lo rápido que podemos partir y luego allí estaba una caja de dulces frente a mí que ella me había hecho como una semana antes y me la dio, para que vean lo rápido que podemos ser cortados. Pero si nuestras esperanzas solo estuvieran en esta vida, entonces seríamos un pueblo miserable. Job dijo en el capítulo 14, «Oh, quien me diera que me escondieses en el sepulcro y me mantuvieras en el lugar secreto». ¿Ha notado usted cómo es que la naturaleza testifica a Dios? Vemos los árboles, las hojas caen de los árboles, y la vida del árbol baja a la tierra, como en una tumba, y allí se queda hasta que haya pasado el furor del invierno. Luego vuelve de nuevo, trayendo vida nueva. Es un testimonio de que vivimos de nuevo. El sol sale por la mañana y es débil como un niño. Más adelante, para este momento está en la escuela, en la secundaria. Y al mediodía está en toda su fuerza. Luego, por la tarde comienza a cambiar hacia el otro lado y al atardecer se pone débil nuevamente y muere. Pero ese no es el fin del sol. A la mañana siguiente sale de nuevo para testificar a otra generación de que hay vida, muerte, entierro y resurrección. Aún la naturaleza en todas partes habla de él. Y la naturaleza es un gran testimonio. De otra manera, es decir, que no podemos tener esta resurrección de la vida a menos que sirva al propósito de Dios. Ahora, si una semilla es plantada y esa semilla es germinada, ella produce una nueva flor. Pero si no es germinada, no producirá una nueva flor si no sirve al propósito de Dios. Sin embargo, no es simplemente por el hecho de que sea una flor que se levanta, sino por cuanto ella sirve al propósito de Dios. Por eso es que el sol sale, por cuanto sirve al propósito de Dios. Y cuando nosotros servimos al propósito de Dios, entonces nos levantamos. Yo creo que el hermano Williams cumplió el propósito de Dios en la vida. Un verdadero padre. Veo a su querida compañera, la señora Williams, sentada aquí. Un verdadero esposo. Ese es uno de los propósitos de Dios. Un padre. Uno de los propósitos de Dios. Y él fue germinado a Dios por el Espíritu Santo. El propósito principal de Dios. Por tanto, decir que el hermano Williams no se levantará para estar de nuevo con nosotros, tendríamos que decir que no hay una savia que baja, que no hay un sol que sale. Todo habla de su resurrección de nuevo para que esté de nuevo con nosotros. Todo. En primer lugar, el sol, las flores, la naturaleza, la vida botánica. Todo habla de eso. Y entonces la palabra de Dios habla a favor de él. Y además, la misma fe que está en nuestro corazón late, diciéndonos que lo volveremos a ver. Que Dios le dé descanso a su alma. Solo como un pequeño memorial para él que una vez estuvo con nosotros, pongámonos de pie por un momento. Padre Celestial, nunca hemos tratado de hacer una reunión como esta solo con el propósito de ser vistos u oídos. Nos hemos reunido cada vez para la edificación de tu Hijo, Jesucristo, y para dar testimonio a aquellos que están sin Él, para que puedan encontrarlo. Nuestros corazones están tristes por aquellos que han quedado atrás, desde la partida de nuestro hermano, uno que se sentaba con nosotros no hace mucho, que tantas veces se sentó aquí en este mismo capítulo. Pero creemos que tú le permitiste vivir una vida buena, una vida completa, y su alma está hoy contigo. Concédele descanso, Dios, hasta ese día cuando le veremos de nuevo. Bendice a su hijo aquí, a sus otros hijos, a su amada esposa y a aquellos que lo amaban, lo cual somos todos nosotros, Padre. Que podamos prestar atención a esto, que nosotros también somos frágiles y algún día tendremos que partir. Así que permítenos prepararnos para esa gran hora. Y si hay algunos aquí que no se hayan preparado para este mismo evento, que este pueda ser el día en que ellos le dirán sí al Señor Jesús y también ser germinados a Él por el Espíritu Santo. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Ahora, queremos hacer unos anuncios.
mi esposa, sentada allá atrás en esta mañana, le dije, cariño, voy a salir del desayuno. Tuvimos que ir al centro de la ciudad y hacer algunas cosas. Y dije, voy a terminar a las 10. Ella me dio una mirada. Le dije, si no salgo a eso de las 10, te compraré 3 vestidos nuevos de tu preferencia. Así que yo sé lo que va a pasar. Ahora mismo debo 3 vestidos, pues ya faltan 20 para las 10. Pero trataré de darme prisa en lo que más pueda. Estamos contentos de estar aquí en Jericó con ustedes, hermanos, esta mañana y los invitamos el lunes por la noche para estar en Jerusalén, en Tucson, para el banquete allá. Vean, Phoenix está en el valle, igual que Jericó. Tucson, donde vivo, está en la montaña. Eso es Jerusalén. ¿Dónde estás, Tony? Porque no dirá alguien amén por aquí, pues. Ahora sí que estoy en dificultades. Ni Tony se presentó. Bueno, mañana o el lunes en la noche es el banquete en Tucson y realmente nos daría gusto si ustedes están por aquel lado, que aparecieran por allá a vernos. Mi tema para esa noche, si el Señor lo permite, es hemos visto su estrella en el este y hemos venido a adorarle. Y ahora, el 19 de este mes, o del próximo mes, mejor dicho, el 19 de enero, comienza un avivamiento aquí mismo en este salón, aquí en el Ramada Inn. Y el 19, 20 y 21. Y luego el 22, creo yo, comienza el 23. Tengo 4 noches aquí. Y como un avivamiento. Muchos de ustedes, hermanos ministros, realmente estamos contentos de tenerlos con nosotros esta mañana y les invitamos cordialmente a que traigan a su gente, especialmente a aquellos que ustedes conocen aquí en la ciudad, que no conocen a Jesús como su Salvador. Y luego, en segundo lugar, a los que están enfermos y creen que Dios contesta la oración, queremos orar por los enfermos durante este tiempo, justo antes de la gran convención nacional que se celebrará aquí a partir del 22. Y estoy seguro de que ustedes quieren escuchar eso porque hay muchos oradores destacados que van a venir y estoy seguro de que ustedes tendrán un tiempo maravilloso. Ahora, esta mañana he pensado en hablarle aquí a este capítulo, lo cual Phoenix ha sido siempre un lugar en mi corazón. A mí me gusta Phoenix. Yo estaba aquí cuando era muchachito, aquí en Wickenburg, un poco más arriba, y viví aquí en la calle 16 con la Hampshire. En aquel entonces era un desierto, pero veo que está justo en el área metropolitana y, bueno, realmente en el corazón de la ciudad. Eso muestra que es un tiempo de cambios, está cambiando. Pero hay una cosa de la cual quiero hablar en esta mañana, y es del incambiable, ese es Dios. Dios en su programa, su palabra, nunca cambia. Los tiempos cambian, los hombres cambian, los sistemas cambian, pero Dios nunca cambia. Él siempre sigue siendo el mismo. Y pensé, siendo que nos estábamos acercando a la época de Navidad, que nosotros tal vez hablaría sobre un mensaje de Navidad. Y ahora, si tienen sus Biblias y quieren leer, a veces la gente lee, acompañan a los evangelistas o al orador. Deseo leer del Evangelio de San Mateo, el capítulo 2, como porción de la palabra. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, pero de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Y ahora con unas notas aquí y unas referencias de las Escrituras. Quisiera que me dieran toda su atención por un momento sobre el tema de ¿por qué la pequeña Belén? Saben, en Navidad pienso que todos nosotros, muchos de nosotros, no diría que todos, pero muchos de nosotros perdemos el verdadero valor de lo que es la Navidad. Me doy cuenta que por aquí incluso las palmeras están decoradas y en el oriente siempre es el abeto o lo perenne. Y meses o semanas, mejor dicho, tal vez un mes o 6 semanas antes de que comience la Navidad, siempre hay ese oropel y el gran lo han convertido en un comercio en vez de lo que
realmente significa. Yo no creo que Cristo nació el día 25 de diciembre. Yo no lo creo para nada. Sería imposible que esas cosas sucedieran. Las colinas de Judea están más cubiertas de nieve, pues la nieve llega hasta la cintura allí en el mes de diciembre, allá en Judea. Pero nos damos cuenta al estudiar la historia que Cristo nació probablemente en la primavera, por allí en abril o mayo, algo así. Pero cuando esto fue cambiado, cuando ellos lo introdujeron, cuando el cristianismo fue convertido al romanismo, ellos hicieron el cumpleaños del dios Sol, lo cual es el cambio solar en el 25, desde el 21 hasta el 25 de diciembre, cuando se pone el sol, casi no se distingue ningún cambio. Y entonces ese era el cumpleaños del dios Sol, así que ellos lo cambiaron al Hijo de Dios. Pero recuerden, en cualquier día que sea, aún así no le quita el carácter sagrado de lo que debiera ser, lo cual Satanás nos ha robado de esto. Lo ha convertido en un gran comercio y Santa Claus se robó toda la adoración. Y se ha convertido en un día como el de Pascua, con conejitos y patos de color rosa. Y entonces, ¿qué tiene eso que ver con la Pascua? ¿Qué tiene eso que ver con la resurrección de Cristo? Es como el mundo de hoy. Ellos, los niños de la calle, pueden contarle más sobre Davy Crockett de lo que pudieran acerca de Jesucristo. Ellos les pueden contar más sobre algún bandido, algún criminal de los días pasados, de lo que pueden acerca del príncipe de la vida que nació hace 1900 años. Pero eso no le quita el verdadero significado para nosotros los cristianos. Verán, la luz siempre brilla más en la oscuridad. El relámpago bifurcado en los cielos oscuros y nublados por la noche muestra que puede haber luz en la oscuridad. Y cuando la luz está brillando, uno no ve. Si el sol está brillando, no se necesitan mucho las luces. Pero entre más oscuro, entre más pequeña es la luz, más brillará en la oscuridad. Mientras más oscuro, mejor se ve mejor. Y eso es más o menos lo que nosotros los cristianos debiéramos estar testificando para la gloria de Dios por darnos a su Hijo. Esta Navidad debiera ser algo sobresaliente. Nosotros los cristianos debiéramos, no importa cómo se mire la cosa, hará que brille mucho más. El mundo entero tiene oropel. Nosotros tenemos a Cristo. Y eso es lo que deberíamos estar dejando que brille en esta hora tan oscura en que vivimos hoy. Pensamos en cómo Dios hace las cosas de maneras poco comunes, porque Él mismo es poco común. Dios es inusual. Él es sobrenatural, el infinito para nosotros los finitos. Por lo tanto, todo lo que Él hace es tan poco común. Y Dios es tan grande que Él toma las cosas no identificadas de la tierra para identificarse a sí mismo por medio de ellas. Nos damos cuenta aquí en mi tema de por qué la pequeña Belén, que ella era la más pequeña de todas en Judea, los príncipes de las otras ciudades de Judea. ¿Por qué escogió Dios enviar a su Hijo a ese lugar? De eso es que queremos hablar. Dios toma las cosas del mundo. Creo que la Escritura dice, por la locura de la predicación, agradó a Dios escoger las cosas no identificadas. Lo que nosotros hacemos grande, Dios lo llama necio. A lo que nosotros le damos tanta gloria, Dios dice que no sirve. Y lo que nosotros pensamos que no sirve, Dios lo glorifica. Estaba pensando que justo antes del nacimiento de nuestro Señor, cuando todos los profetas y demás habían hablado de la venida del precursor, cómo es que todas las montañas se bajarían y los lugares bajos serían alzados y que las montañas saltarían como carneritos y las hojas darían palmadas de aplauso. Y era un ministro, un profeta llamado Juan, saliendo del desierto, ni siquiera de una escuela teológica, con la cara toda barbada y un pedazo de piel de oveja, no con ropa de clero, saliendo allí para anunciar, el reino de Dios está a la mano. Y la gente no podía entender que viniera un tipo semejante a él sin identificación de algún sistema, ni nada a lo que perteneciera, ninguna tarjeta de compañerismo, ni ninguna denominación que lo respaldara. El mensaje era demasiado grande, él no podía tomar al hombre. Dios lo había instruido allá en el desierto. Su mensaje no era con alguna clase de términos teológicos. Él hablaba de serpientes y de hachas y árboles. Y eso es a lo que él estaba acostumbrado. La naturaleza, observándola cómo trabajaba. Y esa era la forma de su enfoque. No como un clérigo, sino como un hombre de la naturaleza.
Y la gente casi no podía entenderlo, ni siquiera tenía un púlpito, y probablemente ninguno lo recibía, sino que él predicaba en las orillas del Jordán, probablemente de pie en el barro hasta la mitad de sus rodillas. Sin embargo, la gente salía a oírlo, los que eran de corazón sincero. Ellos querían escuchar porque era algo diferente. Repicaba como verdad. Hoy día deberíamos estar, ahora que viene el nacimiento de Cristo, nuestro mensaje debería repicar como verdad, produciendo que la gente tenga sed de encontrarlo a Él. Dios tomó a ese hombre sencillo, sin educación, ni un solo día en la escuela, y sin embargo dijo que era el mayor entre todos los profetas que jamás hayan vivido, porque Dios se identifica en las cosas no identificadas. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, así fue. Había muchos hombres mejor calificados para el trabajo que aquellos discípulos, siendo ellos los del clero. Él no llamó ni a uno. Hubo clérigos en aquellos días, grandes hombres, sacerdotes, hombres con educación, hombres de renombre, pero él en ningún momento los llamó. Él escogió pescadores y recaudadores de impuestos, y así sucesivamente para enviar su mensaje. Él siempre hace eso. En los días de Noé, él escogió a un agricultor, a un campesino común para anunciar la destrucción de esa edad. Solo un campesino común, no un clérigo. Un campesino. En los días de Noé, él escogió en los días de Moisés, él escogió a un esclavo fugitivo, no a un clérigo, y le permitió que saliera hasta que él quedó satisfecho, que saliera ya en la parte de atrás del desierto y perdiera su educación. Y se le apareció en una zarza ardiente, y lo envió con un palo torcido en la mano para tomar el mando de una nación de la cual él había huido. Vean, Dios toma las cosas sencillas para él identificarse a través de ellas. Vean, esa es su palabra, él hizo el mundo de las cosas que no se veían. Hace unos días estuve en el Auditorio Morris, en una de nuestras grandes campañas de Nueva York, y estaba escuchando una conferencia sobre Einstein hablando de esta galaxia, cuando dijo que se requiere 150 millones de años luz para llegar allá, y 150 millones de años para volver. Y entonces, imagínense, 150 millones de años luz, que serían 300 millones de años luz. Y entonces cuando usted regresa aquí, solo habrá estado ausente 50 años. Piensen, pues, a la velocidad que viaja la luz, de 186,000 millas por minuto. Y pensar en cuántos billones y trillones de años que se tardaría en llegar hasta allá y volver. A 120, 380, 300 millones de años luz. Y eso es solo a una galaxia en la constelación que Dios simplemente sopló de sus manos. Y Él hizo eones de tiempo en años luz más allá. Y está allá mirando abajo sobre todo eso. Entonces, este ruso dijo que él estuvo a unas 150, 200 millas en el aire y dijo que no había visto a ningún dios o ángeles. ¿Qué tan poco entendido puede llegar a ser el hombre? Y entonces, pensar en todos esos billones y trillones de años. Y apenas hace 50 años, ¿qué hizo él? Entró a la eternidad. Dicen que este astronauta que acaba de subir estuvo allá tantas horas, fue unas 17 veces alrededor del mundo, lo que haya sido. Dicen que eso que no fue ni un solo segundo de su vida. Él estaba viajando con el tiempo. Así que ven ustedes, uno entra a la eternidad. Esa es la grandeza de Dios. Nuestra mente no puede comprender lo grande que Él es. Y sin embargo, cuando Él se prepara para revelarse, lo hace tan sencillo. Escoge las cosas sencillas para hacerlo. La simplicidad de eso. David, ¿quién parecía ser de todos los 7 hijos de Isaí? Él fue el último en ser traído ante el profeta. Pues aún su propia gente pudo haberse reído. No podían imaginarse a David de apariencia rubia, un hombrecito encorvado de aspecto rubio, como el hombre que sería el rey de Israel. Él quizás no parecía un rey para esa gente, pero sin duda que para Dios sí, porque él lo ungió rey de todos modos. Vean, él tomó lo sencillo de la familia de la familia de Isaí para ser reyes, algo que el mundo había rechazado. Él lo había enviado a que regresara a cuidar las ovejas. Él presentó a su primer hijo, un gran hombre fuerte de aspecto majestuoso, probablemente podía pararse erguido y parecer un rey de Israel. Y ese era el que ellos pensaban que se vería bien con una corona sobre la cabeza, que era el que usaría la vestidura real y que podría cargar el báculo.
y todo lo que debía hacerse a un rey. Él se veía bien a los ojos del pueblo. Pero el profeta, con el aceite de la unción en la mano, dijo, ¿no tienes otro? Y él los sacó uno por uno hasta que finalmente dijo, ¿no tienes otro? Él dijo, sí, tengo uno, pero tal vez no resulte en nada. Él solo es un individuo un poco seco. Lo tenemos por allá apacentando las ovejas. Él dijo, ve por él. Tan pronto él llegó ante los ojos del profeta ungido, él derramó el aceite sobre su cabeza y corrió a su encuentro. Dijo, este es el que Dios escogió. ¿Ven? Fíjense, no siempre es el oropel del mundo. Es la elección de Dios y es por gracia que Él nos ha escogido a nosotros. Así que estamos agradecidos por eso en esta mañana y no se necesita de esas grandes cosas floridas del mundo. El más humilde puede ser un siervo de Cristo. Se necesita de alguien que esté dispuesto. Dios lo ungió. ¿Ven? Se requiere de las cosas pequeñas. Miren, ¿por qué escogió Él a la pequeña Belén? Parecía como que había mejores lugares donde el gran rey de reyes pudiera haber nacido. Por lo general, cuando nosotros preparamos un evento aquí en la tierra, tratamos de hacerlo lo mejor posible, lo más glamuroso que podamos pensar. Lo llevamos a los lugares más importantes y gastamos la mayor cantidad de dinero y las cosas más elaboradas. Así es como lo hacemos nosotros, pero Dios no lo hace de esa manera. Él toma algo que no es nada, para así mostrar Él mismo que es poderoso. Él puede, si Él hubiera tomado a un sumo sacerdote o un hombre bien entrenado en los días cuando estaba llamando a los apóstoles, si Él hubiese escogido eso en vez de a un pescador ignorante, indocto, que no sabía ni escribir su propio nombre, ellos podrían haber dicho, oh, mira eso, tu educación valió la pena. Pero Dios escogió a un hombre que ni siquiera sabía escribir su nombre, escogiendo algo que Él pudiera tomar en sus manos, algo de lo cual Él pudiese hacer algo para mostrar que Él es Dios. Cuando llegamos a un lugar en que pensamos que no valemos nada, entonces estar en las manos de Dios y Él puede moldearnos y hacernos como Él quiere que seamos. Pero mientras pensemos que somos importantes, entonces usted nunca llegará a ninguna parte. Uno ni siquiera podrá estar en las manos de Dios hasta que comprendamos que nosotros no somos importantes. Una de mis hijas preguntaba el otro día sobre la importancia. Yo dije, bueno, hablando de un hombre importante, bueno, era el presidente que acaba de ser asesinado. Nuestros corazones se entristecieron por eso. Y yo dije, bueno, él era un hombre importante. Los periódicos lo resaltaron y la televisión lo filmó. Billones y billones de dólares le costó al gobierno transmitir eso, lo cual está bien, es asunto de ellos. Pero yo dije, este predicadorcito pentecostal allá en Carolina, aquí un hombre entró, un borracho, con una escopeta, llamó a su esposa y voló al hombre del púlpito de un disparo, después le disparó a su esposa y luego él mismo se dio un tiro y era un pequeño artículo en la parte de atrás del periódico como de este tamaño. Déjeme decirle, hermano, no importa quiénes seamos, ¿quiere saber lo importante que usted es? Le dije a mi hijita, mete el dedo en una cubeta de agua y sácalo y trata de encontrar el hueco, el agujero. No somos nada. Hay uno solo que es importante y ese es Dios. Debemos recordar que Él es el único. Parecía que si ellos querían, si el hombre hubiera estado preparando un lugar para que el rey naciera, pues había lugares mucho más religiosos y lugares históricos para el rey en lugar de esta pequeña Belén. Lugares, por ejemplo, como Silo. Silo era donde el arca fue levantada primero, lo sabemos, mientras cruzamos el Jordán, a este lado de Palestina, y donde el arca fue colocada como su primer lugar de adoración. O Gilgal, Sión. Sión era un lugar importante, también Gilgal. O la orgullosa Jerusalén, la gran capital donde se reunían los jefes de todas las organizaciones. Su cuartel general. Parecía que hubieran preparado un lugar allí en Jerusalén para que naciera el gran rey, si ellos hubieran querido un lugar histórico o un gran lugar destacado. Allí es donde estaba la sede religiosa de la religión de ellos, para que allí viniera el rey. Que él viniese para representar la religión de ellos. Y cuando lo hizo, en lugar de ellos prepararle un lugar en Jerusalén o en uno de sus grandes lugares históricos, él nació en Belén, la más pequeña de todas las ciudades. ¿No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Pero de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Y esta gran Jerusalén orgullosa y todas las otras ciudades fueron rechazadas. O tal vez podían haber escogido algunos de los lugares de refugio, un lugar importante como Hebrón, Cades o Ramot de Galaad, una de esas grandes ciudades de refugio, porque Él iba a ser nuestro refugio. Si lo tratáramos de imaginar en nuestra mente, quizás hubiésemos escogido por decir, bueno, miren, si este gran rey viene, que será nuestro refugio, él debiera nacer en uno de estos grandes lugares de refugio monumentales.
como Ramot de Galaad, o Cades, o una de esas. Así lo hubiésemos imaginado en nuestras mentes. Pero vean, Dios tiene otras maneras de hacer las cosas. Él sabe cómo hacer las cosas bien. Y ahora, con la mente de Dios y la ayuda de Dios, vamos a tratar de decir por qué sucedió esto, ya que todo obra perfectamente en el programa de Dios. Y quiero que ustedes aquí en Phoenix y en los alrededores traten de captar esto. Que recuerden que Dios sabe lo que está haciendo, ¿ven? Y Él toma medios sencillos para hacerlo. Porque si Él hace algo por medio de alguna gran cosa grande y sobresaliente, entonces Dios nunca hace las cosas así. Él nunca lo hizo en toda la historia de la Biblia. Dios nunca nunca en ningún momento escogió a un grupo de personas para hacer algo. Dios toma a un individuo. Es a usted, una sola persona. Y Dios nunca cambia su programa, pues su primer programa, Él siempre debe permanecer con ese programa. En los días de Noé, Él tuvo a un hombre, Noé. En los días cuando sacó a Israel, Él tuvo a un hombre. Y ese fue Moisés. Sabemos que Datán y muchos de los otros trataron de pensar, pues, que ellos tenían la misma autoridad y así por eso. Y ustedes saben lo que les sucedió. En los días de la venida del Señor, en los días de Juan el Bautista y los otros, Él tiene a un solo individuo con quien trabaja. Y Él lidia con nosotros hoy en día como un individuo, no como un grupo. Una sola persona. Va a depender de usted y de mí, de cómo nos vamos a parar delante de Dios, porque Él está lidiando con usted y conmigo, como individuos. No como un grupo en el que estamos, y no como la iglesia denominacional a la que pertenezcamos, pero usted y yo como individuos. Ahora, Josué al repartir la tierra le dio este lugarcito a Judá. Muchos de ustedes, yo tengo algunos lugares aquí apuntados en donde está ubicado, pero ya todos lo sabemos, en donde está ubicado en un rincón. Y solo fue un lugarcito que le dieron. Josué, al repartir la tierra, se lo dio a la tribu de Judá. Y ahora, cuando Israel cruzó el río del Jordán, traten de captar esto. Cuando Israel cruzó a la tierra prometida, había una mujer gentil que conocemos como Rahab la ramera. Y ella pidió misericordia. Y recibió misericordia. Ella recibió misericordia si se mantenía debajo de ese cordón de grana. Y esa es la única manera en que ella podía obtener misericordia. Fue una señal que le fue dada a ella. Y hoy nosotros también tenemos una señal y estamos seguros siempre y cuando permanezcamos bajo un cordón de grana. La sangre de Jesucristo como individuos, no como un grupo, sino como individuos. Cada uno de nosotros debe mantenerse bajo ese cordón escarlata de la sangre de Jesucristo. Y entonces esta Rahab, después de que ella fue perdonada, metió adentro a toda su gente, todo lo que estaba bajo el cordón se salvó. Como cuando Dios en Egipto, mientras todo estuviese bajo la sangre, estaba salvo. Todo bajo el cordón de grana estaba salvo. Todo lo que estaba bajo la sangre de Jesús está salvo. Todo lo que está fuera de ella está perdido y está listo para su destrucción. Y nos damos cuenta ahora, al hacer esto, entonces entendemos por medio de la historia que ella se comprometió con un general, en este momento no recuerdo su nombre, del ejército de Israel. Ella finalmente se casó con este hombre. Y se establecieron aquí, cerca de este lugarcito. Y su hijo Salmón fue el que fundó a Belén. Vean, una gentil estaba conectada con esto para comenzar. Una gentil, Rahab la ramera. Ahora, nos damos cuenta que Salmón fundó esta pequeña ciudad de Belén. Y él engendró a Booz. Y Booz fue el que se casó con Ruth, otra gentil. Y miren, estamos siguiendo este linaje. Ruth, ella era una moabita y se casó con Booz y vino a esta pequeña ciudad justo en la temporada de la cebada. O si tuviésemos el tiempo en esta mañana para esto. Después le debería 6 vestidos a mi esposa, pero como quisiera quedarme en este tema. Noemí, representando a la iglesia ortodoxa, se fue por causa de una hambruna y fue a la tierra de Moab, como en la de dispersión de Israel entre todas las naciones. Y luego, cuando ella volvió, se trajo a Ruth, la moabita, y ella regresó justo en el tiempo de la cebada, en plena cosecha de la primera cebada.
Eso es esa iglesia gentil viniendo a Dios justo en la temporada de la cebada de nuevo. ¡Qué cuadro más hermoso hay allí! Y entonces ella y Booz se casaron. Su famoso hijo Obed fue engendrado allí y también nació allí. Y luego su hijo importante Isaí, vino de Obed. Allí él también engendró a David, su hijo. De allí salió el rey David. Miren cómo esto se viene desarrollando desde Rahab la ramera y su hijo siendo el que la fundó. De allí vino Booz, el cual trajo a otra gentil. Y luego de Booz vino Isaí. Y aquí a Isaí le nació David. Y David, aquí mismo en esta misma pequeña Belén, fue ungido por el profeta de Dios para ser el rey de Israel. Todas estas cosas espirituales, ocultas de los ojos del mundo, estaban ocurriendo aquí en esta pequeña ciudad de Belén. Vean, así es como Dios obra. Ahora, yo confío que el Espíritu Santo esté presente hoy para darles el entendimiento correcto de que Dios no obra en esas cosas grandes. Es por el Espíritu, no por poder ni por fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor. ¿Ven? Dios obrando en el Espíritu entre el pueblo. ¿Lo ven? Estos fundamentos tan tremendos. Él solamente podía venir a esta ciudad. Ese era el único lugar donde él podía nacer. Dios siguiendo su misma línea. Dios siempre lo hace. Dios sigue la línea de su palabra. Él no puede retroceder en su palabra de ninguna manera y entonces seguir siendo Dios. Él tiene que quedarse con la palabra. Nunca la puede dejar. Hoy en día nuestras tradiciones y demás nos alejan de la palabra. Tenemos credos y cosas que le inyectamos a la palabra, lo cual contamina la cosa entera. Pero Dios nunca puede salirse de la línea de su palabra. Su palabra es verdad, siempre, porque Él es la palabra. Dios y su palabra son lo mismo. Ahora, aquí vemos cómo es que esta pequeña Belén, aunque siendo desapercibida, un lugarcito no muy destacado para el mundo exterior, solo la más pequeña de las ciudades, nadie le prestaba atención. Sin embargo, Dios tenía en su propósito que allí era donde todas estas cosas acontecerían. Ahora, la mente espiritual captaría eso. Porque el profeta dijo aquí, vean, el profeta dijo, pero tú, Belén de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes, pero de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El profeta, la mente del profeta lo captó. Observen eso espiritual, el Espíritu Santo dirigiendo esas cosas. No importa lo que diga el mundo en todo su oropel, observen al Espíritu Santo en la palabra. Allí es donde viene. ¿Qué tal cuando Job murió? Y especificó el lugar de su entierro. Luego vino Abraham. Abraham compró la parcela de tierra para enterrar a su esposa, Sara. Y Abraham, cuando murió, quiso ser enterrado junto con Sara. Abraham engendró a Isaac. Isaac, cuando murió, quiso ser enterrado junto con Abraham. Isaac engendró a Jacob. Jacob murió allá en Egipto. Pero hizo que José, su hijo profeta, le jurara a él, con su mano en la cadera coja, que no lo enterraría en Egipto. ¿Por qué? Dijo, llévame hasta la tierra, y que allí fuera enterrado. Y José, cuando murió allá en Egipto, hizo mención de la salida y de Israel saliendo de acuerdo con la profecía, pero dijo, saquen mis huesos de esta tierra. ¿Por qué? Ellos sabían que las primicias de la resurrección saldrían de aquella tierra, porque Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aún en mi carne he de ver a Dios. Ellos sabían que las primicias de la resurrección saldrían de la tierra prometida, no de Egipto. Ellos eran espirituales, eran profetas. Y cuando Jesús murió en Viernes Santo y resucitó en la mañana de Pascua, la mañana del siguiente domingo, la Biblia dice que muchos de los santos que dormían en el polvo de la tierra se levantaron y saliendo de las tumbas entraron a la ciudad y se fueron entrando a la gloria con él. ¿Por qué? Eran aquellos profetas que sabían exactamente de dónde serían enterrados en el lugar y en el tiempo. Eso estaba escondido de los ojos de los sabios, pero ellos sabían lo que miraron el lado espiritual. Las primicias de la resurrección habían de salir de Palestina, no de Egipto. Así es hoy, amigos.
Muchas personas se agarran de las cosas del mundo o de algún gran sistema o algo así. A mí que me entierren en Jesús, pues aquellos que están en Cristo traerá a Dios con Él en aquella resurrección. No me importa lo que el mundo tenga que decir, ni cuánto traten de hablar las cosas. Es en Cristo. Es aquellos que están en Cristo los que traerá a Dios con Él. La mente espiritual capta esas cosas espirituales. Aquí dijo el profeta, pequeña Belén, no eres la menor entre todos los príncipes de Judá, pero de ti saldrá este guiador. No de la gran capital de estilo propio, ni de los terrenos de alguna iglesia histórica o algo donde comenzaron los metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales y otros más, pero de la más pequeña de estas, de un lugarcito insignificante levantaré este lugar, el apacentador de mi pueblo. Pero hoy queremos decir, nuestros padres hicieron esto y nuestros padres hicieron aquello. Vean, Dios ignora todo eso. Dios hace lo que quiere. Observen la línea del Espíritu, vean lo que dice la Escritura. Ellos fueron ignorantes a eso. Pero fíjense, la Escritura es lo que está correcto. Dios siempre está correcto. David fue ungido por este gran profeta para ser rey. No hay duda de que Samuel, este gran profeta, sabía estas cosas de antemano. Y fue allí que su gran cimiento espiritual prometida, porque Dios juró por juramento que levantaría al Cristo para que se sentara en el trono de David. Entonces, ¿dónde más podrían hacer Cristo? Aquí fue donde su padre nació, su abuelo, su bisabuelo, tatara, por allá atrás. Vean, su pueblo en el linaje que los gentiles introdujeron. Y miren, la Biblia dice que en su nombre esperarán los gentiles. Vean, todo tiene que ser juntado para que ustedes lo puedan ver. Me gustaría quedarme allí un rato y permanecer en eso y mostrarles por qué los gentiles, pero estoy seguro de que la mente espiritual captará esto rápidamente, el por qué fueron las madres y no el padre. Miren, por cuanto fue una mujer, la novia. Los gentiles estarán compuestos, la novia estará compuesta de gentiles, los gentiles. Él tomará un pueblo de los gentiles por causa de su nombre. Ese es su nombre. Él tomó una esposa, ¿ven? De los gentiles. Y así es como tenía que ser. La mujer, la iglesia, y ellas eran gentiles, las abuelas allá en el linaje de la simiente. Ahora, al igual que Isaac estaba en el linaje de la simiente del otro lado, ahora fíjense en esto. Nos damos cuenta que David tenía esta promesa de un hijo. Ahora, vemos cómo eso va nuevamente en paralelo con Israel. Cuando Abraham le fue prometido que su descendencia, lo que acontecería, que de su simiente vendría este gran Salvador y que él sería el padre de las naciones. Su descendencia natural, por supuesto, era Isaac, y fracasó. Pero su simiente espiritual, por la fe que él tenía, vino Cristo, que trajo de todas las naciones. Bien, lo mismo está ocurriendo en forma paralela nuevamente. La simiente natural de David fue Salomón, y se descarrió al igual que la otra simiente de Abraham. Se descarrió. Igual se descarrió Salomón. Él tomó demasiadas mujeres y de repente ya desviaron su corazón de Dios. Y la forma en que se fue y se descarrió, de esa manera murió, descarriado. Israel murió en la misma forma, descarriado. Pero nos damos cuenta que esta simiente espiritual, que fue prometida por la simiente natural como un linaje de gente viniendo a través de Abraham, pero como el reinado, vino a través de la promesa espiritual de David. Y David nació en Belén. Y él fue ungido en Belén. Y entonces nos damos cuenta que cuando su verdadera simiente real, el heredero a su trono, nació en esta misma ciudad, la pequeña Belén. Tú eres la más pequeña entre todos los príncipes de Judá, pero de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. En este pueblito, pequeño establo de la ciudad al lado de la colina, había una cueva metida en la colina. Y de allí salió por sus pequeñas puertas el príncipe de paz. Nació en un establo, en una pequeña caja de paja que estaba en algún lugar, estiércol amontonado en los graneros y todo eso. Pero de allí salió ese gran príncipe, la simiente de la mujer. De allí salió el Salvador del mundo. De allí salió el propio Jehová, en la forma de un hombre. Salió de ese pequeño y humilde establo en Belén. No en el palacio de algún rey nacido en la realeza, pero allí él vino de ese lugar humilde, con un montón de estiércol allí, y fue envuelto en pañales, como dice la tradición, que fue tomado del yugo de un buey con que habían estado arando. Gente pobre, José y María, ambos muy pobres, y aquí estaban en este pequeño establo.
lo humilde que se hace Dios. Y luego nosotros tratamos de hacernos algo grande. ¿No pueden ver cómo Dios se humilla y toma las cosas que no son para así cumplir sus grandes promesas? ¿Cómo es que ese pequeño Jehová, acostado en un pesebre, envuelto en la tela que fue quitada de la parte de atrás de un yugo, el yugo que tenía un buey en el cuello, y envolvieron al príncipe de paz en él? ¡Oh! ¿Quiénes somos entonces? ¿Qué es lo que nosotros nos merecemos? Si Dios puede humillarse de esa manera, ¿no deberíamos nosotros ser capaces de humillarnos para llegar a ser sus siervos si Él hizo algo así? No podemos olvidarnos de nuestras dignidades y grandes cosas de este mundo y pasar de eso y humillarnos delante de Él en esta Navidad y mostrarle a Él nuestra gratitud por ese nacimiento y esa humildad al humillarnos a nosotros mismos y recibir su palabra. No importa lo que dice la tradición, es su palabra lo que cuenta. Eso es lo que Él tomará, su palabra y solo eso. Ahora, nos damos cuenta que este pequeño establo fue allí donde se cantó el primer villancico en la tierra y que fue cantado por los ángeles. Piensen en ello. El primer villancico no fue cantado allá donde Caifás, ni allá en una iglesia grande y fina donde estaba un pastor maravilloso, pero en un establo. En Belén, la más pequeña entre todas ellas. No obstante, el primer villancico fue cantado por seres angelicales en la pequeña ciudad de Belén. ¿Ven a lo que me refiero? No importa lo pobre que usted sea, lo poco o insignificante que usted pueda hacer. Dios puede usarlo si usted tan solo deja que Él lo haga. Dios lo quiere a usted. Él no quiere que usted no tiene que pertenecer a una gran sociedad o una gran orden, alguna gran hermandad o lo que pudiera ser. Eso no significa nada para Dios. Dios lo quiere a usted. Y si usted piensa que es grande, deshágase de esa idea. Usted tiene que deshacerse de eso. Usted dirá, bueno, pues yo tengo un PhD, LL. Eso simplemente lo aleja a usted más de Dios. Olvídese de eso. Vuelva a Dios, vuelva a la humildad del Espíritu. Llame a Dios y reciba su palabra. Y si permanecéis en mí, mi palabra en vosotros, pedid lo que quisierais y os será hecho. Dios prometió eso. Si dijeres a este monte, muévete, y no dudares en tu corazón, si no creyeres que lo que dices sucederá, puedes tener lo que has dicho. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Aún mayores que estará, porque yo voy a mi Padre. ¡Qué promesas! Hay algo que falta en alguna parte. Lo que nosotros tratamos de hacer es torcer la cosa, hacerla una gran cosa allá arriba, ponerle flores y oropel, y la contaminamos, así como han hecho a las naciones con la Navidad. Es cierto, si pudiéramos quitarles el oropel a esas cosas y poner de nuevo la humildad en el corazón humano, si pudiéramos devolver la humildad a la Navidad de lo que debiera ser. La debería ser, no es un día comercial, ni luces ni Santa Claus, pero que volvamos a la adoración del Dios de la creación que vino en un establo y nació como un bebé. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Si pudiéramos volver a eso y alejarnos del oropel y de las cosas grandes, Dios ni siquiera lidia con eso en lo absoluto. Usted dice, bueno, yo pertenezco a la organización más grande, eso lo aleja a usted mucho más de Dios. Usted dice, yo hago esto y aquello, eso simplemente lo aleja a usted más. Usted tiene que humillarse hasta que usted pueda entender eso, hasta que si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid entonces todo lo que quisierais. Lo que nosotros tratamos de hacer tan pronto como Dios nos da una pequeña lluvia de bendiciones, tratamos de torcer la cosa por completo y meter dignatarios allí que van a hacerse grandes nombres y sobrepasar a los demás. Y esto comienza de esta manera y de esa manera y Dios sale del asunto por completo. Lo que necesitamos hoy es un derramamiento fresco del Espíritu Santo en corazones que sean humildes. Necesitamos una verdadera Navidad, un lugar de nacimiento. Si pudieran darse cuenta que ustedes no son más que un establo. Dios no fue a Jerusalén, a Silo o a Ramón de Galaad. Él vino a un establo que estaba contaminado. Cuando usted le permite a Dios, usted se convierte y se da cuenta en sí mismo que usted no es sino un establo maloliente. Pero dé la bienvenida, abra sus puertas cuando estos grandes lugares y mesones lo están rechazando a Él. Abra las puertas del pesebre de su corazón y deje que Jehová entre allí y vea lo que ocurre. Porque Él es la palabra. Él dijo, si permanecéis en mí, mi palabra en vosotros. Él es la palabra. Deje que Él entre en usted y observe lo que sucede. Luego pida lo que quiera y a usted le será hecho. Sí, fue allí donde el primer villancico fue cantado por ángeles, hace muchos años. Y cuando él... Miren, sabemos que el mensaje debe ser muy importante, que Dios quería decir eso. De lo contrario, no habría interrumpido un mensaje para hacer algo así. Humillaos bajo las manos de Dios, fue el mensaje, amigos. Ahora, nuestro Padre Celestial, sabemos que tú eres toda sabiduría y haces todo correctamente. Oramos ahora que concedas que este pueda ser un mensaje para el pueblo, de que ellos realmente tienen que humillarse
todos nosotros, y someternos a la mano del Dios poderoso. Nos encomendamos a ti, Padre, para que tú nos concedas esto. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Ahora, para continuar, yo estaba hablando de cuando se cantó el primer villancico. Fue cantado por ángeles en la pequeña Belén. Allí es donde nacieron todos estos grandes hombres. Allí es donde nació la promesa del rey, donde vino el rey prometido. Ahora, la palabra, me daré prisa para no retenerlo demasiado. La promesa, la palabra era esta. La palabra Belén. Vamos a decir, omití algunas notas aquí para ahorrar el tiempo. Ahora, Belén, la palabra B-E-T-H en inglés significa casa. E-L significa Dios en hebreo. E-L-H-E-M en inglés es pan. Belén, la casa del pan de Dios. Eso es lo que significa la palabra. Las palabras, nombres tienen significados. Muchas personas no lo creen, pero es cierto. Si los nombres no tienen un significado, ¿por qué el nombre de Abraham tuvo que ser cambiado a Abraham? ¿Por qué Sarai tuvo que ser cambiado a Sara? ¿Por qué Saulo tuvo que ser cambiado a Pablo? ¿Por qué Simón tuvo que ser cambiado a Pedro? Vean, todos estos tienen significados, todo tiene un significado. Y el nombre Belén, Bethlehem, significa la casa del pan de Dios. Ahora, ¿cuán apropiado es eso para Jesús, el pan de vida eterna? Cristo es el pan de vida, todos creemos eso, ¿verdad? Qué apropiado. Belén allí, el centro mundial del pan, fue el centro del pan de vida eterna. Es por eso que el rey tenía que nacer allí. Él dijo en San Juan 6:35, yo soy el pan de vida que descendió de Dios del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y todos murieron. Pero este pan, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Entonces Jesús es el pan de vida. Por lo tanto, el pan de vida tenía que venir a Belén. Él es nuestro pan de vida para la jornada, al igual que Israel. Dios le dio a Israel pan de los cielos para su jornada, mientras viajaban desde donde habían salido de Egipto hasta la tierra prometida. Todas las noches caía pan de los cielos, y Dios nos dio a nosotros el pan de vida para nuestra jornada. Vino a Belén, la casa del pan de Dios. ¿Ven por qué tuvo que ser así? Tenía que ser donde ese nombre se llamaba Belén, la casa del pan de Dios, Bethlehem. Entonces, ¿cómo podía él haber nacido en Jerusalén? ¿Cómo podía haber nacido en Ramot de Galaad? Vean, él vino a donde estaba su nombre, la casa del pan de Dios. Oh, noten, Israel recibía un pan fresco todas las noches que descendía del cielo para su jornada. Cristo es nuestra vida, el pan de vida, y todos los días recibimos una frescura de Cristo del cielo, el Espíritu Santo descendiendo sobre el creyente, todos los días, fresco. La experiencia de ayer, muchos de nosotros vivimos de la experiencia de ayer. No debemos hacer eso, es la experiencia de hoy. Eso es lo que pasa con nuestras denominaciones. Ellos están viviendo de la experiencia de Juan Wesley, de la experiencia de Dwight Moody, Finney, Sankey, Knox, Calvino, de muchos de ellos allá en el pasado. Ellos están viviendo de esa experiencia, pero recuerden, el pan que caía y ellos trataban de guardarlo, se contaminaba. Le entraba gusano, pequeñas larvas. Y eso es lo que pasa hoy en día, cisternas contaminadas, viviendo de pan pasado que está contaminado. Nosotros debemos tener algo fresco de Cristo, su palabra hoy para esta hora. ¿Ven? Él es nuestra frescura, nuestro pan que todos los días cae del cielo sobre el creyente. Él es nuestra Belén, la casa del pan de vida eterna de Dios. Cristo nació en Belén, la cual se convirtió en la casa del pan de vida eterna de Dios. Él es el pan de vida. Él es nuestra Belén. Cristo es nuestra Belén. Al pan natural le llamamos el sustento de vida. Nosotros llamamos al pan natural a nuestro pan integral y cosas que compramos, le llamamos el sustento de vida. Jesús es el sustento de vida de Dios, un sustento de pan de vida para vida eterna. Así como al pan le decimos el sustento de la vida, Jesús, siendo el pan de vida, es el sustento de Dios de pan de vida eterna para nosotros. ¿Ven? No podemos ir, algo debe morir para que podamos comer. Esta mañana cuando usted come sustancia muerta.
Si algo no muere, entonces usted no puede vivir porque usted solo vive por medio de sustancia muerta. Si usted come carne, el cerdo murió. Si come carne de cerdo, el cerdo murió, por supuesto. Y entonces, si usted come carne de res, la vaca murió. Usted dice, pero yo como pan, entonces el trigo murió. Pues yo como verdura, las verduras murieron. Usted solo vive por medio de sustancia muerta y esa es la única manera en que puede vivir. Entonces, si en lo natural usted solamente puede vivir por medio de sustancia muerta, si algo tuvo que morir para que usted pueda vivir en lo natural, ¿cuánto más tuvo que morir algo para que usted pueda vivir eternamente? Cristo murió para que nosotros podamos vivir eternamente. Y Él llegó a ser la casa del pan de vida eterna de Dios, el cual nosotros recogemos fresco a todas las horas del día, descendiendo de Dios desde el cielo en forma del Espíritu Santo. Y alimenta nuestras almas hambrientas mientras estamos sentados juntos en lugares celestiales. Él es nuestra Belén. Entonces, todos los verdaderos hijos de Dios creyentes han nacido en Belén con Él. Si Cristo tuvo que convertirse en el pan de vida que nació en Belén, que es la casa del pan de vida, entonces cada uno de los verdaderos creyentes en Cristo que nacen en Cristo son nacidos en Belén de Dios. Amén. Entonces, ¿solo Jesús nació en Belén? Yo nací en Belén. Usted nació en Belén. ¿Cómo lo hizo usted? Aquí mismo en Phoenix, Arizona, esta mañana en el Hotel Ramada, usted puede nacer de nuevo en la Belén de Dios, la casa del pan de vida eterna. Cómalo y viva para siempre. ¿Por qué la pequeña Belén? Así es hoy. Porque un montón de pequeños santos rodados, porque esto, aquello y lo otro. La gente no sabe de qué se trata todo esto, pero el Espíritu lo revela, la palabra lo muestra. Es la manifestación de la palabra de Dios. Nosotros tenemos vida por medio de Cristo y solo por Él. Nuestras organizaciones, nuestras denominaciones, nuestras diferencias solo nos separan de Dios. Nosotros tenemos un acceso a Dios y es a través de Jesucristo. No hay otra manera en que podamos llegar a Él. Por ningún sacerdote, predicador, ningún sistema ni otra cosa. Solo por Jesucristo y este crucificado. Él es el pan de vida de Dios y nosotros somos nacidos en Él. Y si Él es el pan de vida de Dios, entonces Él es Belén. Y al haber nacido en Cristo, nosotros somos entonces nacidos de Dios en Belén, en Cristo Jesús, sentados en lugares celestiales, comiendo de Él, comiendo de Él. ¿Quién es Él? Él es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando nosotros nos podemos sentar con un solo objetivo, la palabra de Dios, y alimentarnos de ella, estamos en la Belén espiritual de Dios, comiendo el pan espiritual de Dios, y nuestras almas acentuando cada palabra que Él dijo con un amén. Nosotros nos gozamos con este alimento celestial y angelical. Cuando ella dice, estas señales seguirán a los que creen, el credo de denominación dice, oh, no es así. Pero ese hombre genuino que ha nacido en Belén dice, amén. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. La denominación dice, eso no es más que una emoción manufacturada. Pero el verdadero habitante de Belén dice, amén. Porque está convencido de que ese es alimento de ángeles. Si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros, pedid lo que quisierais, os será hecho. Amén. Oh, los sabios y entendidos nunca lo verán. Nos aferramos demasiado a nuestras tradiciones de los ancianos, tanto que tenemos que cargar tarjetas y todo lo demás para subir a un púlpito. ¡Eso no es! Usted puede subir al púlpito de Dios al humillarse. Venga a la casa del pan de vida, Jesucristo, y viva para siempre en su presencia. Y elévese a lugares celestiales en Cristo Jesús, alimentándose de la palabra. Esa es la Belén de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos en ella en esta mañana? ¿Cuántos están dispuestos a olvidar sus tradiciones? ¿Cuántos están dispuestos a olvidar su credo que no está de acuerdo con la palabra? ¿Por qué no tenemos un avivamiento? ¿Por qué no tenemos estas cosas aconteciendo? ¿Qué pasa con Pentecostés? Se organizó. Fue eso. Usted no puede organizar a Pentecostés. Usted puede formar una organización, pero Pentecostés es una bendición, es el poder de Dios. Y si es un Pentecostés genuino, jamás sobrepasará la palabra por aceptar un credo. Para aceptar un credo, aceptará la palabra. Correcto. Porque está circuncidado del mundo y de las cosas del mundo. Solamente se queda con la palabra de Dios y la cree. Estamos en Belén, candidatos para el reino de Dios. Estamos comiendo el pan de vida eterna de Dios. Nacido, pan de Dios, nacido en Belén para convertirse en el pan espiritual de vida, de la vida eterna en la casa de Dios. Oh, vaya, somos nacidos en Belén en esta mañana, cuando nacemos en Cristo Jesús, porque Él es la Belén de Dios. Jesús es la casa de Dios del pan de vida eterna. Él es también nuestra agua para la jornada. Ahora, sabemos que Él es el agua, al igual que Israel en su jornada.
Ellos también golpearon una roca y su pan bajó del cielo, pero una roca fue herida para que ellos pudieran beber de ella, para el sustento de su vida en la jornada. Dios hirió una roca o mandó a Moisés que lo hiciera. Su profeta golpeó la roca. ¿Qué era? Abrir la roca, sí. La roca era Cristo. ¿Lo creen? Muy bien. Entonces, si el profeta abrió la roca para que la vida pudiera salir, entonces, si es la roca hoy, necesitamos el Espíritu Santo en algún hombre, el cual herirá de nuevo la roca y dejará que la palabra salga, porque Él es la palabra. Nos hemos desviado en credos y estamos bebiendo agua estancada de las cisternas. Lo que necesitamos hoy es una apertura de la palabra que vive, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no puede fallar. Ellos lo pueden llamar telepatía mental, pueden decir lo que quieran, los espiritistas o un demonio, mientras que esa palabra esté fluyendo libremente y produciendo exactamente lo que dijo que haría. Es una fuente en la casa de David nuevamente. De vuelta a Belén, donde Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para sus habitantes de Belén. Vivir en ella, vivir en ella. Es el agua para la jornada, para nosotros, igual como tú, Israel. Una de las grandes experiencias de David, si quieren leer sobre eso en 2 de Samuel 35:15, comenzando. Allí leemos que David, habiendo nacido en Belén, sin embargo, se convirtió en un fugitivo. ¡Oh, qué cuadro! Los filisteos estaban acampados en ese momento en la tierra porque Saúl, el gran hombre que llevó a todo Israel al pecado, se había apartado de Dios y se convirtió en enemigo de Dios. Y había sido rodeado. Los filisteos estaban acampados alrededor de Belén. Y David, tratando de volver a su propia casa, no podía hacerlo. Estaba en el desierto porque se había convertido en un fugitivo del pueblo. O mejor dicho, había sido desechado. ¿Qué cuadro tan hermoso es ese de Cristo hoy en día? Un fugitivo. Él lo es. Ahora usted dirá, eso no puede ser. Bueno, si usted cree la Biblia, así es. La Biblia dice en la edad de la iglesia de la Odisea que Cristo estaba fuera de la iglesia, llamando, tratando de volver a su propia iglesia. Un fugitivo es algo que ha sido desechado, rechazado. Y la palabra y el Espíritu Santo son rechazados. Eso es cierto. No se puede entrar allí. Si usted alguna vez lo recibe a Él, usted tiene que salir de allí para recibirlo. A Él. Usted tiene que salir a donde Él está. Él no puede entrar. Ellos están tan establecidos en sus credos que ellos no les permitirán predicar esas cosas. No permitirán que usted crea esas cosas. Ellos dicen, ¿usted cree que Él es el mismo? O en cierto modo, Él es el mismo. Ahora, eso no es vivir en Belén. No, eso es beber de una cisterna estancada de allá en el pasado. Un pan viejo y contaminado que cayó hace varios años. ¿Qué dijo fulano de tal al respecto? Ellos pudieran haber estado bien en su día, pero este es otro día. Este es el día del Señor. Esta es otra edad de la iglesia, no la de Filadelfia. Esta es la Odisea. Es un rechazado y Cristo se ha convertido en un fugitivo de su propia iglesia. Es empujado afuera. Él es un forastero. Él puede bajar y orar allí mismo entre la gente y hacer las mismas cosas que Él hizo aquí, habiendo dicho que Él lo haría en los últimos días, mostrar las mismas señales y cosas que Él dijo que haría, como fue en los días de Sodoma. Nosotros sabemos lo que Él hizo con la iglesia en aquel entonces. Vemos a Billy Graham, por decirlo así, aquellos mensajeros fueron a la iglesia de Nomesia, les predicaron allí. Y los llamaron a salir. Les dijeron que creyeran la palabra y que salieran de Sodoma. El grupo de Abraham no estaba en Sodoma. Ellos ya habían sido llamados. Observen al ángel. Lo que hizo allí para ellos como señal, para que ellos supieran. Y puede obrar la misma cosa y la gente dice, oh, pues yo no creo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Por causa de que ellos han hecho a Cristo un fugitivo de su organización. Es porque eso es tan extraño para ellos, los parapentecostales y todos. Ahora, eso es exactamente la verdad. Yo sé que rasguña. Pero escuchen. Si hay algo que no, si es la verdad, rasguñará. Y así es, tiene que ser verdad. Bien, fíjense ahora en David. Cuando él estaba allá, David soñaba con sus victorias poderosas. Él estaba en una cueva, no venía bien lejos, como a unas 15 millas de la ciudad, y subió allí, observó aquello allí, su propia ciudad amada, donde había nacido, donde había sido ungido como rey, y todo eso allí. Los habitantes de Israel en aquellos días era algo como es hoy en Alemania. Ellos tienen las ciudades pequeñas y entonces viven en las ciudades para protección y luego llevan a sus ovejas y a su ganado al campo y les dan de comer y los conducen de regreso, y al caer la tarde los meten en los corrales. Y David, mientras contemplaba la ciudad, empezó a recordar las obras poderosas que Dios se había hecho por medio de él, las grandes victorias poderosas que Dios había obtenido por medio de él. Como es que un día, mientras tenía sus ovejas allá arriba en las montañas donde estaba, allí junto a los pastos verdes y demás, vino un oso y agarró uno de los corderitos y se lo llevó. Y fue tras él y mató al oso. Dios le dio la victoria porque fue instruido por su padre a que cuidara sus ovejas. Ese era su trabajo, cuidar las ovejas. ¡Oh, pastor! Ese es su trabajo.
Y ellos comen alimento de ovejas. No almanaques, alimento de ovejas, la palabra de Dios. Alguien vino y agarró una y salió corriendo. Alguien vino y agarró una y se fue y él salió tras él. Un león vino y agarró una y él fue tras él. Él no estuvo satisfecho hasta tenerla. Aquello le dio esa gran victoria un día cuando él vio a Israel todo acorralado. Vean, Israel había estado escuchando a todos los credos y demás. Ellos iban todos a la iglesia, todos habían sido circuncidados, todos iban a donde el sacerdote y recibían la bendición antes de ir a la batalla. Pero cuando llegó a la confrontación de lo sobrenatural, eran cada uno cobardes. Porque vieron que había oposición, y cada uno, y no tenían la audacia. Ellos no tenían lo que podríamos llamar hoy en día la expresión callejera. Ellos no tenían el arranque. Faltaba algo. Ellos no podían salir allí y hacerle frente a ese gigante. ¿Por qué? Pero todos ellos habían sido bendecidos por el sacerdote. Ellos habían recibido las bendiciones santas y se habían arrodillado y probablemente habían sido ungidos con el agua bendita y lo que fuera. Y allí estaban todos de pie allá. Pero cuando la oposición era tan grande, ellos no lo poseían. Allí estaba Saúl, el supervisor general u obispo, parado allí, cabeza y hombros por encima de su ejército. Y él hizo un reto, Goliat, y dijo, si yo lo mato a él, entonces ustedes nos servirán a nosotros. Pero si él me mata, entonces nosotros les serviremos a ustedes. Pero la oposición era demasiado grande. Él tenía dedos de 35 centímetros, eso sería una mano de 71 centímetros de ancha. Miren qué mano la que tenía. Su rodillo de telar era la lanza que llevaba. Y piensen en lo grande que sería su cabeza. Sería más o menos como una bañera. Y habría un casco de 1 o 2 pulgadas de espesor de bronce sobre su cabeza. Fíjense en la armadura. Las piezas de su armadura eran como una de esas celosías, o sea, para que pudiera respirar y moverse, era como una funcional esa armadura, con una gran cota de malla que le colgaba, lo cual podría haber pesado unos 45 kilos, 90 kilos de bronce, que colgaba sobre su pecho, con un gran rodillo o lanza en la mano, de tal vez unos 10 metros de largo. Los alcances del enemigo cuando piensa que tiene la ventaja sobre usted, lo que él piensa que puede hacer, como se jacta. Los días de los milagros han pasado, no puedes andar creyendo cosas así. Pero allí llegó un hombrecito de rubio, parecer que no había tenido ninguna experiencia teológica, pero tuvo una experiencia de que Dios aún sigue siendo Dios. Dios cumple su palabra. Y allí llegó él, y Saulo dijo, espera, yo te daré una licenciatura en letras. Le puso su casco y por poco lo aplasta. Él no sabía nada de eso, dijo, yo no sé nada de ese tipo de cosas. Dijo, yo no conozco eso, pero una cosa sí sé, que tendrá usted miedo de ir a luchar contra ese gigante y usted se para aquí, se llama a sí mismo la iglesia del Dios viviente y le permite que ese incrédulo incircunciso se pare allá y se jacte de esa manera. Dijo, yo iré a pelear contra él. No, hoy nosotros necesitamos un hombre como ese, un hombre que haya tenido una experiencia. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo el pequeño David de Belén? Salió allí a pelear contra el gigante lo maldijo en el nombre de sus dioses. Dioses, plural, lo maldijo en el nombre de sus gigantes o sus dioses y salió allí y dijo, hoy te levantaré con la punta de mi lanza y colgaré tu cadáver allá arriba en el árbol para que las aves se lo coman. Él dijo, tú vienes a mí como un filisteo, en el nombre de un filisteo, con una armadura y una lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué era? La palabra. Yo vengo contra ti con la palabra. Dijo, hoy te cortaré la cabeza de los hombros. Ese gigante se echó a reír y salió contra él. Y David no retrocedió, él también salió contra él. Había un solo lugarcito y Dios dirigió su roca. David, estando allá como fugitivo, estaba pensando en eso, en cómo había sido esa gran victoria. Entonces debe haberse puesto a pensar en los salmos, cómo es que a veces él se recostaba por allá en las montañas y meditaba en Dios. Él dijo que había atado sus mandamientos sobre la cabecera de su cama y a sus dedos y a donde quiera que iba. A Jehová siempre puesto delante de mí, siempre, y no seré conmovido. Él mantenía a Dios por delante de las grandes victorias que él tuvo. Cuando se inspiraba tanto siendo un salmista, él se levantaba de un salto y tomaba su pluma y escribía los salmos y los cantaba. Él entraba en el espíritu y danzaba en el espíritu. ¿Cómo es que él se perdía en el espíritu y danzaba en el espíritu al escribir estos salmos? Y debe ser así que escribió los distintos salmos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El Salmo 23, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. O me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mientras pensaba en esas cosas, debe haber sido un día caluroso. Tuvo sed, tenía calor y estaba sudando. Podía ver hacia el valle desde la cima de la montaña.
Estaba en el lado este o el oeste, al lado este, es decir, de la ciudad. Cuando miró hacia abajo y vio hacia todos esos filisteos allí, miles de ellos acampar, y vio aquel pozo antiguo del que una vez había bebido. Él comenzó a recordar una mañana cuando llevaba sus ovejas y salía para darles de comer y pasaba junto a este pozo antiguo porque era un lugar excelente donde había agua. Y entonces él iba allí, bebía agua y bebía, dejaba que sus ovejas bebieran. ¿Cómo es que era allí en Belén, donde él abrevaba las ovejas? Allí es exactamente donde Dios abreva sus ovejas hoy nuevamente allí en Belén. Su agua fresca. Él clamó, si yo tan solo pudiera beber nuevamente de ese pozo. Yo voy a terminar. Escuchen atentamente. Si tan solo yo tuviera un trago de agua, clamó dentro de sí. Si tan solo pudiera beber una vez más de ese pozo en Belén. Sus deseos eran un mandamiento para los que le amaban. Recuerden, su alma clamaba por un trago de esa agua. Y aquellos que lo amaban, su menor deseo era una orden. Se nos dice que tres de esos hombres se reunieron. Hombres tremendos. Uno mató a 800, él solo. El otro saltó a un foso y mató a un león. Uno tomó un palo y le tumbó la lanza de la mano a un egipcio y lo mató con su propia lanza. Y se paró en un campo de lentejas así y mató a 300 que lo rodeaban. Hombres tremendos. Ellos eran gentiles. Miren de dónde venían. David aquí es un tipo de Cristo. Belén. Porque Cristo, el hijo de David, es el hijo de David. Aquí está él parado allí clamando por un trago de esa agua. Y como dije, su deseo era una orden para aquellos que le amaban. 3 de esos hombres sacaron sus espadas y pelearon a través de 15 millas de hombres hasta llegar a esa ciudad. Mientras que otros peleaban, mantenían. Ellos eran hombres de guerra valientes, esos filisteos, el doble del tamaño de ellos. Algunos de ellos. Pero ellos eran hombres valientes que podían pelear. Uno de ellos se paró y solo mató a 800 hombres que lo rodeaban en un día. Ellos eran grandes hombres, confiaban en Dios. Ellos tenían fe en su líder. Y se abrieron camino a espada hasta allá. Y mientras unos peleaban, el otro agarró una cubeta de agua y se abrieron camino de regreso a través de otras 15 millas de hombres. Y se la trajeron a David para que bebiera. Aquí Cristo está representado en esto, tanto en rey como guerrero. Porque Él se abrió camino. Él rompió las líneas enemigas de la muerte. Él rompió las líneas enemigas para que así nosotros pudiéramos tener vida eterna, las aguas de vida eterna. Él pasó incluso por la muerte y tomó la muerte sobre sí mismo. Y sufrió la muerte. Y regresó para que nosotros podamos tener vida eterna. Él es tanto rey como guerrero. Nosotros no vencimos. Ya está vencido. Nosotros no vencimos la muerte. Él venció la muerte por nosotros. Él es nuestro David de este día. Él venció la muerte, el pan y agua de Belén. Belén era el centro. Ustedes historiadores saben eso, que era el centro. Era una gran región de trigo allí, debido a la irrigación y otras cosas. Ellos podían tener grandes cosechas de trigo y también es donde hay la mejor agua. Era el centro del pan y el centro del agua de Palestina. Y hoy en día, no importa cuántas organizaciones tengamos, ni cuántos supuestos hermanos y lo cual pudieran serlo, pero aún así, Cristo es la Belén de los creyentes. Él es el lugar del pan y agua. Metodistas, eso es bueno para ustedes, bautistas, ustedes pentecostales y para los demás. Hay un solo lugar y es Belén. De allí es de donde viene el pan y el agua de vida. Sí. Hoy Él es nuestro pan, el pan y agua de Dios para nosotros. Él es el centro, el único lugar donde usted puede venir a buscarlo. Es de Él, la casa de Dios en la persona de Jesucristo. Nuestra Belén, pan y aguas de vida eterna. Y Él es el Verbo hecho carne. Aquí está la palabra, el pan y el agua de vida. Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Eso lo hace a Él, nuestra Belén, nuestro lugar de pan y agua, el único lugar de vida eterna. Fíjense en David. Al recibir el agua, no se la bebió. Él dijo, Dios me libre. Esta es la sangre de estos hombres que arriesgaron sus vidas al ir allá y traerle a Él eso para beber. Miren, Él la derramó sobre la tierra como una ofrenda hacia Dios. Amén. Varones y hermanos, eleven su fe ahora por un momento. Él mismo rehusó beberla. La derramó sobre la tierra como una ofrenda a Dios. Cuán apropiado es eso a Juan 3:16. Cuando Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Jesús, el príncipe de vida, vino aquí, no tenía que morir. Él mismo venció la muerte y derramó la sangre de su propia vida sobre la tierra. Amén. Como una ofrenda por el pecado. Él es nuestra roca herida.
sobre la tierra su preciosa sangre dada por Dios. Oí que alguien decía la otra noche en un mensaje, dijo que ellos habían venido creo que fue Billy Graham anoche, lo estaba mirando cuando dijo que fue a Israel y que fue a Palestina, y dijo, yo he venido a creer en su pueblo, algo por el estilo. Y yo ciertamente lo admiré cuando él apareció en ese programa mundano anoche. Muchos de ustedes rechazaron al hombre por haber hecho eso, pero miren, él allí estaba delante de toda la nación y no se retractó, se paró exactamente en lo que él creía. Yo realmente lo admiro por eso. Y él dijo, yo fui a Israel y les dije, yo adoro a uno de vuestros hijos. En otras palabras, de esta manera. Yo pensé, Billy, eso es maravilloso. Me gusta ver ese poder dado por Dios que tú tienes y pararte allí en medio de todo ese encanto de Hollywood y dar un testimonio para Jesucristo. Pero él no era el judío, él no era judío. Jesús era Dios, no un judío. Recuerden, la célula de la sangre proviene del sexo masculino, y él no era un hombre ni judío ni gentil, él era Dios creado en carne. Nosotros no somos salvos por la sangre de un judío, sangre de un gentil, somos salvos por la sangre de Dios. Él era Dios, nada menos. No era judío ni gentil. La sangre creada de Dios en él, nosotros venimos a ser. Si él era judío o gentil, todos estamos perdidos. Él era Dios encarnado. Correcto. Yo no adoro a un judío, yo adoro a Dios cuando adoro a Jesucristo. Yo no adoro alguna ficción o algún tipo de algo histórico, yo adoro a Jesucristo, la presencia de Jesucristo, hoy mismo, lo cual es su palabra, que es manifestada en esta edad. En cada edad Dios asignó su palabra desde el principio, y cada vez, en cada una de esas edades que pasaron, Dios envió todos los demás cuando Él hizo esas promesas, las promesas. No me importa en qué clase de condición entre la iglesia. Él siempre hace eso. Él envía a un hombre ungido. Pues la palabra del Señor viene a los profetas. Y allí se paró cada profeta y fue condenado por las organizaciones de aquel día. Pero él se paró en la palabra e hizo que la palabra viviera. Jesús fue la plenitud de la palabra de Dios porque Él era la plenitud de la deidad corporalmente. Y en Él habitó la plenitud de Dios. Dios vivió en Jesucristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ni judío ni gentil, sino Dios. Allí estaba Él, habiéndose creado a sí mismo. ¡Qué apropiado! La propia sangre de Dios tuvo que ser derramada sobre la tierra desde la sangre inocente de Abel y así sucesivamente para redimirnos a nosotros. Él no se quitó su propia vida, no retuvo su propia vida. Dijo, Padre, es posible que esta copa pase de mí, pero sin embargo no se haga mi voluntad sino la tuya. Él se sometió a la palabra. Hoy en día nosotros podemos hacer lo mismo. Usted puede tomar sus credos, tomar esto, aquello, ir donde quiera con ello. Usted puede decir, no se haga mi voluntad sino la tuya. Regresen a la palabra de Dios, tomen su oropel y la Navidad y hagan con ella lo que quieran, pero denme a Jesucristo en mi corazón. No importa lo humilde que sea y que la gente se ría de ella o lo que sea de ella. Observe su naturaleza y vea si hace como Él hizo. Si no lo hace y no cuadra con esa, deje eso quieto. No es Cristo, porque Cristo es la palabra. Ahora, vemos lo apropiado que fue. Nuestra roca herido, la vida de su sangre derramada sobre la tierra, una expiación por el pecado. Para el pecador. Nuestra Belén, agua, pan y vida, ofrecida para limpiarnos a nosotros, pecadores inmundos. Oh, mi amigo pecador, ¿cómo puede usted rechazar tan insensatamente semejante ofrenda? Cuando Dios dio a su Hijo unigénito como ofrenda por el pecado, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo entra usted en Él? Por un espíritu somos todos bautizados en una Belén. La palabra de Dios, lo cual es Cristo manifestado para esta edad. Y cada promesa que la Biblia da para esta edad, Él está esperando que se levante un profeta en la escena para manifestar eso. Él lo prometió conforme a Malaquías 4. Será hecho. No importa que la gente piensa que es insensatez. Será hecho de todos modos. Dios lo dijo. Él puede de estas piedras. Si nuestros credos no lo reciben, si nuestra iglesia no lo recibe, Dios puede volver al establo. Puede ir a donde quiera que Él desee. Pero habrá alguien que se parará por esta palabra hablada para este día. Algo tiene que manifestarla. No será un grupo tampoco. Nunca lo fue. Oh, hijos, guerreros, ya para terminar, no quiero retenerlos aquí demasiado. Voy a terminar ya mismo, si el Señor lo permite. Faltan 5 minutos o 6 minutos, mejor dicho. Noten, oh, hijos guerreros, ustedes hombres, aquí que reclaman ser hijos. ¿Sabían ustedes lo que David representó? David representó a Cristo. Cristo era el hijo de David. Ahora escuchen ya para terminar. Aquellos guerreros gentiles, muchos de ellos, noten que ellos venían de todas partes, pero ellos sabían que ese fugitivo había sido ungido. Ellos sabían que Jesús, que David había sido rechazado por su propio pueblo, pero ellos sabían que la unción estaba sobre él. Ellos lo podían ver.
Por tanto, se paraban a su lado, vivieran o murieran. Ellos eran hombres valientes. No importaba cuánto el mundo exterior no lo creía. Su propio pueblo lo echó. Ellos no querían tener nada que ver con él. Saúl lo corrió, el jefe de la denominación lo echó fuera y no tenía nada que ver con él. El concilio lo echó y él se convirtió en un fugitivo. Él tuvo que ir a donde pudiera. Allí estaba él en las montañas, pero allá había un grupo formado de hombres gentiles y demás que miraban a ese hombre y sabían que él iba a ser rey. Así es hoy en día con verdaderos soldados valientes de fe de esa palabra que saben que esa palabra promete que Jesucristo regresará. Nosotros no estamos interesados en millones de dólares de esto y millones de dólares en aquello. A mí me interesa en el regreso de Cristo Jesús. Oh, hijos de Dios, guerreros. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cuál es su posición hoy? Cuando vemos que la Biblia predice que hoy él es un fugitivo echado de su iglesia, echado de las organizaciones. Y ustedes lo saben. No hay por qué esconderlo, es la verdad. La Biblia dice que salgan de esas marcas de la bestia. Miren a estos hombres. Ellos desenvainaron sus espadas. ¿Qué era? Su deseo. Era un trago de agua fresca. David. ¿Qué tipo de hoy? Nuestro David. Cristo. Sabemos que él es llamado un santo rodador, es hecho a un lado, un fanático en todo, rechazado por las iglesias. Ellos ya tienen sus credos y cosas trazadas en esta Navidad como lo hicieron en la primera. Sabemos eso. Pero también sabemos que esta palabra siempre permanece fiel. Y ella se tiene que cumplir. Y el deseo de Cristo es que hombres, guerreros, se paren. Amén. Oh, vengan y párense conmigo a mi lado. Yo estoy parado en un lugar terrible. Yo hago el reto en este día. Estas cintas van por todo el mundo. Yo reto a un hombre, algún guerrero que ama a Jesucristo, que sabe que estas cosas tienen que ser cumplidas hoy. Hermanos, vengan y párense a mi lado y desenvainen la palabra de Dios. Olviden esas cisternas secas y denominaciones estancadas en las que ustedes están viviendo. Saquen la palabra fresca de Dios y démosle a Jesús un buen trago de agua fresca pentecostal. Ese es su deseo hoy. Regresar al Pentecostés original, regresar a la palabra. Está profetizado que así lo haríamos en Malaquías capítulo 4. Hacer volver la fe de los hijos a los padres otra vez. ¿Quién se parará en esta mañana? Al igual que David, nosotros sabemos que David está llegando al poder. Jesucristo va a tomar el mundo. Él es heredero de la tierra. Él va a ser rey sobre la tierra. Hoy rechazado para el mundo. Siempre lo fue, pero hoy él es fugitivo de su propia iglesia. Ellos lo rechazan. Ellos aman sus credos y a sus personajes importantes en lugar de la palabra. No le permiten a ella manifestarse. No dejan que ella sea predicada en su poder. Ellos se han cortado de ella, así como dice la Biblia que harían en Apocalipsis 17. ¿Qué están ellos haciendo? Están yendo allí hoy y todos están entrando a este concilio de iglesias, el catolicismo uniéndose, formando la marca y la imagen de la bestia. Y los protestantes tragándose eso y los pentecostales en todas partes. Dignatarios yendo a Roma de los pentecostales y al volver dicen es el lugar más espiritual. Y en Texas y por todo lugar se están abriendo para mayor entendimiento las estaciones de radio y demás, sabiendo que esos son credos que le han sido inyectados a esta palabra. ¡Oh, ustedes los habitantes de Belén! ¡Aleluya! Yo convoco a hombres, guerreros que no tienen miedo. No me importa si hay 800 parados a un lado y 10,000 por el otro. Yo quiero guerreros que vengan conmigo y hagan un agujero a través de esta línea de filisteos incrédulos. El Concilio Mundial tiene rodeada la palabra de Dios, queriendo hacerla credos y darle a comer eso a la gente. Hay un pozo, hay una fuente abierta en la casa de David. ¡Belén! Para el pecado y la impureza. Hermano, pecado es incredulidad en su palabra. ¿Quién, guerrero, que puede ver el milenio que viene? ¿Qué guerrero puede ver este gran Espíritu Santo venir en la forma de Jesucristo, el cuerpo literal de Cristo para tomar el mando otra vez? Párense conmigo. Párense a mi lado. Hagamos un agujero a través de este credo denominacional. Entremos allí. Él está clamando por un buen trago de agua fresca pentecostal. Del Pentecostés original, no un montón de alboroto, gritería, esta algarabía. Me refiero a un verdadero bautismo del Espíritu Santo que produce la vida de Jesucristo de nuevo en la persona. Perdónenme si los lastimo. No, no lo hagan. Estoy haciendo esto en el nombre del Señor Jesús. ¡Regresen! ¡Párense! Ustedes, varones valientes que ven a David parado allá. Jesucristo.
fugitivo de su iglesia, expulsado por sus credos. Hay una fuente fresca allá. Amén. Hay poder para hacer que esta palabra viva de nuevo. Está profetizado que acontecerá en este día. Dios dijo que sucedería. Eso tiene que suceder. Ustedes jamás lo harán en el ejército en el que están ahora. Te estás dejando rodear, Pentecostés, por las demás organizaciones, cortando la cosa de un credo, en un credo. ¡Hombres de Dios! ¿Dónde está esa espada? Nuestro Señor desea un trago fresco. No me importa si se trata de vida o muerte. Cortemos a través de esta cosa. Es tan difícil pararse uno solo. Estoy convocando a hombres para que se paren a mi lado, para que se paren con la palabra. Lo que esa palabra diga, háganlo exactamente como dice la palabra. No me importa lo que cualquier otra cosa diga, manténgala a ella de esa manera, porque eso es lo único que cortará. Vamos a Belén, el agua genuina de Dios. Si un hombre permanece en mí y yo en él, si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros, permaneciendo, no simplemente saltando de un lugar a otro y cambiando su tarjeta de compañerismo de la unidad a una de la dualidad y a la de la Trinidad y regresar a la presbiteriana luterana. Si vosotros permanecéis en mí, y Él es la palabra, mis palabras permanecen en vosotros, no tengan temor de 800 u 8 millones, yo estaré a tu lado. Yo deseo beber de ese pozo nuevamente. Dios va a tener a un pueblo que beberá de ese pozo. Aleluya, ustedes pudieran pensar que yo estoy loco y tal vez lo esté. Pues estoy loco por Jesucristo y su palabra. Si tengo que ser llamado un necio, que me llamen necio por su palabra. Yo nunca he estado en contra de los hombres en esas organizaciones. Yo estoy en contra de ese sistema que no está dejando entrar a la palabra. Guerreros, cortemos. Párense ustedes junto a nosotros. Vayamos a ese pozo. Él es nuestra Belén. Estas cisternas viejas, el Concilio Mundial de Iglesias organizándose ahora. Restauremos la palabra fresca de Dios, no una denominación. No tomemos un credo, esas viejas cisternas estancadas que cayeron hace 40 años, 20 años, hace 30 años o incluso el año pasado. Yo quiero la palabra de Dios que fue prometida para hoy. Esa es la bebida que Él quiere que yo tenga. Esta palabra hoy. Es una pequeña Belén, es rechazada. Lo sé, es como usted piensa, bueno, sí, es cierto, ellos pensaban que Él debía haber nacido en Jerusalén, pensaban que Él debía haber nacido donde estaban sus cuartelas denominacionales, pero Él ignoró todo eso. Él vino al nombre, Belén, porque eso es lo que Él era. ¡Aleluya! Él no viene por metodistas, bautistas, presbiterianos o pentecostales. Él viene por la novia, Jesucristo. Por eso es que Él viene. Pudiera parecerles extraño, pero créanlo. ¿Ven estos tipos? No pueden venir de otra manera sino por la palabra. Ese es el único lugar donde Él podía nacer. Allí en esa Belén. Por eso tenía que ser ese lugarcito humilde. De esa manera es que tiene que ser en esta mañana. Tiene que ser de la misma manera por la palabra prometida. Sí, Señor. El concilio de iglesias filisteo ya organizado. Están acampados por todas partes alrededor de nuestra Belén. Rodeados. Esta Navidad están acampados por allí en todas partes. Todo está decorado con oropel mundano. Oh, nosotros traeremos la paz mundial. El Papa, Lutero, Juan o como se llame él, va a reunir y todos los grandes obispos de la iglesia, el Concilio Unido de la Iglesia, el Concilio Mundial, todos juntándose. ¿Cómo pueden dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo? Amén. Hay uno solo con quien usted puede caminar y ese es Jesucristo. ¿Cómo puede usted caminar con Él? Cuando usted está de acuerdo con quien Él es. La palabra. No dejen apartar eso de ustedes. A mí no me importa cuánto oropel tengan ellos. Usted tiene que hacer esto. Vamos a cerrar la iglesia o con la que usted está. No me importa lo que ellos cierren. Eso no tiene nada que ver con la palabra. Sí, Señor. ¿A dónde van ustedes? Exactamente lo que dice la palabra que ustedes harían, regresando directamente. Todos vestidos de oropel mundano, con todo tipo de promesas del mundo, pero está a 1.000.000 de millas de la palabra. Allí está hoy, la Navidad nuevamente, para alejarnos de la promesa de la palabra. Pero ella se cumplirá. Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Ajá, tratando de mantener a los verdaderos habitantes genuinos de Belén alejados de la vida eterna. Ese es su propósito. Levantaos, hijos y guerreros, cortemos abriéndonos camino hasta nuestra Belén original. Recuerden, cuando David llegó a su trono, estos hombres permanecieron a su lado porque ellos sabían que él subiría al trono. Ellos sabían que David iba a estar en el trono, no importa cuánto fuere rechazado. Él era el peor fugitivo en la tierra. Y así es la verdadera palabra de Dios esta mañana. Es extraña para las organizaciones. Miren lo que ellas han hecho. Eso lo muestra allí mismo delante de ustedes. La gente quiere decir, hermano Branham, usted está criticando la iglesia. Yo estoy criticando esos sistemas. La iglesia es Jesucristo.
no un sistema. Y hoy miren lo que ellos han hecho. Miren lo que están haciendo, y ustedes pueden ver lo que ellos están haciendo. Están tratando de alejar a la gente de ella. Ellos se están acuartelando más y más alrededor de ese pozo para asegurarse de que nadie beba de él. Pero, oh, guerreros de Dios, yo creo que Jesucristo vendrá un día en gloria. Yo creo que Él vendrá y se sentará en el trono de su padre David. Aunque él sea un fugitivo, su palabra esta mañana rechazada por su propio pueblo como lo fue David. Las organizaciones echaron fuera su palabra. Ellos la rechazaron cuando Dios viene y vindica su palabra pura. No me lo digan a mí, por años he viajado por el país y ellos se alejan más de ella todo el tiempo. Yo dije el otro día acerca de Jacqueline Kennedy, ¿cuántas veces las he reprendido a ustedes, mujeres, por cortarse el cabello, usar maquillaje? Ustedes, mujeres pentecostales que se cortan el pelo, lo cual Dios dice que es... Usted se convierte en una prostituta de la calle cuando lo hace. Y según Dios, su esposo tiene derecho de no vivir más con usted. Una mujer que se corta el cabello deshonra su cabeza, la cual es su esposo. Eso es exactamente. ¿Qué digo yo al respecto? Y ustedes me retan en eso. Yo recibo las cartas. Usted, viejo maniático. Muy bien, a Elías lo llamaron igual, así llamaron siempre la palabra de Dios. Cada vez que viene la palabra la llaman así. Alguien dijo el otro día, pues nosotros creemos que usted es un profeta. Yo no he dicho eso. No lo digo, yo no soy ningún profeta. Solo soy un siervo de Dios aquí tratando de decirles a ustedes la verdad. Eso es todo. Déjenme decirles, la palabra de Dios respalda eso. Él dijo, las hijas de Sión, la rama que escapó en ese día de toda su contaminación será gloriosa delante del Señor. Ábranse paso, mujeres. Ustedes tienen su lugar donde abrirse paso del Hollywood mundano y las películas y toda esa cosa de la televisión que ustedes intentan copiar, vistiéndose sexy en la calle. Y alguien dijo, pues la gente quiere que usted les enseñe a recibir el Espíritu Santo y a cómo recibir. Dicen que ustedes tienen el Espíritu Santo y luego niegan la palabra. Su propia vida prueba que ustedes no lo tienen. Ahora, yo no estoy enojado, solo estoy diciéndoles lo que es la verdad. Examínense ustedes mismas y dense cuenta. Pablo dijo, si un ángel del cielo enseñara otra cosa diferente, sea anatema. Gálatas 1:8, correcto. Que si Jacqueline Kennedy, ella estableció la moda entre mujeres con todos estos cortes de pelo, cabezones y cosas que ellas tienen. Todos estos vestidos sexy como vestidos de maternidad y esas cosas. Todas las mujeres del país quieren usarlos. También ustedes las pentecostales. Mire, Jacqueline Kennedy nunca oyó un mensaje como este. Si lo hubiera escuchado, podría haberse arrepentido hace mucho tiempo. Pero ustedes, mujeres pentecostales, lo escuchan día tras día y año tras año y aún así no hacen nada al respecto. ¡Aleluya! Un día de estos Dios se va a cansar. Dios se cansará. Bueno, yo sé que ustedes piensan que estoy loco. Háganlo, está bien. Así pensaron ellos a través de las edades, cuando la palabra... ¿Ven? Oh, guerreros, saquen esa espada, parémonos por todo lo que representa esa espada. Lleguemos a ese pozo donde hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Emanuel. No de un judío, las venas de Emanuel, Dios con nosotros, donde pecadores sumergidos en ese raudal pierden toda su mancha de culpabilidad. Y saldrá un guiador de Belén que apacentará a mi pueblo. El Espíritu Santo hoy apacienta al pueblo y el Espíritu Santo es la palabra. ¿Correcto? Ahora para terminar con reverencia. Él gobierna al pueblo. No importa lo que usted piense. Cuadre usted con la palabra. Si no, el Espíritu Santo no está allí. Usted es testigo de su propio testimonio. No importa lo que usted dice. Usted pudiera saltar y brincar y hablar en lenguas y correr por todo el piso. Y aún así tiene el cabello cortado y hace las cosas que usted está haciendo. Eso testifica en contra suya de que no es así. Habitantes de Belén, Dios les bendiga. Pasemos hasta allá. Cristo quiere una iglesia verdadera. Él quiere una novia. Cortémonos, camino hasta el final. Salgan de aquí, alejen estos credos para que aquellos que verdaderamente tienen sed puedan volver y beber un trago de verdadera agua pentecostal fresca que una vez fluyó desde este gran pozo. Aún está fluyendo. ¿No quiere usted venir hoy y creer eso con todo su corazón mientras inclinamos nuestros rostros por un momento? Tengo muchas cosas aquí sobre las que debiera hablar. El tiempo no lo permite, pues ya son las 11. Me pregunto cuántos guerreros aquí ustedes ministros. Metodistas, bautistas, presbiterianos, sacerdote católico, lo que sea usted. Está convencido. Sé que yo no soy un clérigo. Quizás yo haya salido del desierto con esto, aquello y lo otro muy entrecortado, pero esta es la palabra. Y ustedes lo creen, ¿verdad? Y creen que es la palabra. Eso es la Belén. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra está aquí, la Biblia. El hombre vivirá por ella. Y Él es esa palabra. Oh, guerrero, desenvainará usted la espada de Dios y dirá, estoy harto de estas tradiciones. Yo voy a volver a la palabra. Voy a volver a la verdad.
Mujeres, hombres, mujeres, ¿no les da vergüenza la forma en que han estado comportando? ¿Están dispuestas ustedes en esta mañana, en esta Navidad, a volver y reflejar el verdadero Jesucristo? Ahora con sus rostros inclinados y todo ojo cerrado, levantará usted la mano y dirá, ahora, hermano Branham, verdaderamente quiero hacer eso en mi corazón. Yo lo creo. Que Dios les bendiga. Oh, ministros, mujeres en todas partes. En Belén. Belén, el lugar del pan y el agua de Dios. Cristo, nuestra gloriosa Belén. ¿Cómo entramos en él? 1 Corintios 15. Por un espíritu. Somos todos bautizados en el cuerpo místico de Jesucristo. Nosotros nos alimentamos de su palabra, no de otra cosa, solamente de alimento para ovejas, esa palabra, nada más. No se le puede añadir credo a ella, no vamos a escucharlo. No, Señor. Si usted va y dice, pues es de esta manera, si la Biblia dice que es de esta manera, así de esta manera es que nosotros la queremos. No la queremos sazonada, la queremos exactamente como ella está. Oh Dios Padre nuestro, hoy quedan corazones hambrientos en la tierra, porque la pequeña Belén, en mi manera pobre e indocta, Señor, he tratado de hacer que este grupito, los cuales me aman, yo lo sé, Señor, y yo los amo a ellos. Y los amo tanto a tal grado que, Señor, yo los celo. Yo no quiero verlos involucrados en estas grandes cosas y que entonces sean cortados cuando sea demasiado tarde. Y ver sus pobres almas allá encarceladas. Y sabiendo que en una ocasión tuvieron la oportunidad. Señor Dios, hoy, no importa lo que piense la Gran Jerusalén y las Galaad y las Ramot de Galaad y las demás, Silo, y los grandes lugares de adoración, donde quiera que estén, hay una Belén. ¿No eres tú la más pequeña entre todas ellas? Pero de ti, salido de la Metodista, Bautista, Presbiteriana, Católica, la gran capital, y las de Ramot de Galaad, donde Lutero luchó, y de Silo, donde tal vez Wesley luchó, y muchos otros lugares. Pero Señor, tú levantaste a un grupo pentecostal, y si ellos no se habrán dado la vuelta y hecho lo mismo. Jesús de Nazaret, te pido, Señor, que permitas que salgan guerreros de cada uno de esos credos allá atrás, que se levanten en tu nombre, cortándose camino a través de todos estos credos y regresando a la verdadera palabra inalterada, dejando a un lado todo peso que fácilmente los asedia, dejando a un lado cada hora que andan por allí malgastando neciamente buscando ser miembros de una organización. Señor Dios, permite que regresen a conseguir convertidos para Jesucristo, no para glorificar alguna organización o persona alguna, sino a Jesucristo y a Él solo. Fue David por quien pelearon aquellos hombres. Fue David por quien pusieron sus vidas en peligro. Y aquellos tremendos guerreros poderosos, sin temor, se abrieron paso allí porque era su deseo. Era su deseo beber de aquel pozo. Señor Dios, nosotros tal vez no lo sintamos, esa inquietud. Pero mira, tu deseo es que se hagan estas cosas. Como tú le dijiste a Juan, así es necesario, nos conviene que cumplamos toda justicia. Es necesario para nosotros como ministros hoy ver que esta palabra sea predicada, ver que se haga. Nos conviene, como hombres de estas horas en las que estamos viviendo. Grandes hombres en la tierra hoy, oh Dios, están allá afuera. Permite que ellos lo vean y empuñen la espada. No importa cuál sea la posición. Si Dios está con usted, ¿quién puede estar en contra suya? No nos importa poner en peligro nuestra vida social. No nos importa poner en peligro esto, aquello, lo otro. Nosotros queremos regresar trayendo el agua de vida. Permítenos ir a Belén, Señor. Permite que cada uno de ellos, que todas estas mujeres que seguramente si levantaron las manos es porque se avergonzaron de ellas mismas, permíteles darse cuenta que estos hombres serán como el señor Kennedy uno de estos días. Ellos serán como los otros hombres. Tienen que morir. Estas mujeres están muriendo. Yo estoy muriendo. Todos estamos quemando aquí en la tierra y sabemos que el tiempo es corto. Solo nos quedan muy pocos días. Y Dios, en vez de tratar de construir un gran sistema, Señor, que los hombres y las mujeres vean en esta mañana que es la venida de un rey. Oh Dios, la venida de aquel gran rey Jesús. Y nos damos cuenta, Dios, que cada uno de esos hombres que sacó la espada y luchó por David cuando él era un fugitivo, cuando llegó al poder, él los hizo gobernantes de ciudades. Cada uno de ellos tenía ciudades. Y tú prometiste eso en la Biblia, que nosotros tendríamos ciudades. Oh Dios, como gentiles, heredamos a través de los gentiles para que podamos ser partícipes de su santidad y su justicia. Permítenos hoy, Señor, como varones, guerreros,
tomar esa palabra, sabiendo que los que se paren por Él en esta hora serán gobernantes sobre ciudades. No como queriendo ser gobernantes, pero queremos ser siervos tuyos, Señor. Oh Dios, vemos la visión de esta pequeña minoría, este grupito. Esto lo cual llaman fanatismo. Pablo dijo en su día, en el camino que se llaman herejía, locura. Ahí es donde yo quiero pelear, Señor. Tu palabra es verdad. Y tú eres la palabra, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh Dios, úngenos con tu palabra. Y haz que tu palabra prometida para este día se cumpla. Que salgamos de este edificio en esta mañana como instrumentos de Dios resplandecientes. Que salgamos con la espada resplandeciendo en el aire y cortemos todo peso y todo lo demás. A tal grado que podamos hacer volver a la gente a Cristo y llevarle un trago de agua fresca, refrescante a nuestro Señor, en lugar de todos estos credos viejos y estancados. Permite que la gente beba de la fuente, una verdadera y fresca bendición pentecostal refrescante, que pueda bendecir su corazón y traerlo a Él de nuevo entre nosotros otra vez. Concédelo, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, si el pianista o organista o lo que sea pasa al órgano o piano, quiero que cantemos esto suavemente. Hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel. Cuando los pecadores se sumergen debajo del raudal. Pecador, ¿qué es un pecador? Un incrédulo. Los incrédulos se sumergen. ¿Incredulidad en qué? La palabra. Aquellos judíos no querían creer que ellos eran incrédulos. Ellos pensaban que eran salvos. Pero Dios sabía que necesitaban un salvador. Ellos estaban orando por un guerrero. Dios les dio un bebé, un salvador. Él sabía lo que ellos necesitaban. Ese es un regalo de Navidad. Eso es lo que ustedes necesitan hoy. Eso es lo que yo necesito hoy. Un salvador para mi incredulidad. Un salvador de la incredulidad suya. Mientras cantamos, oremos por eso ahora en nuestro corazón. Oren en sinceridad, por favor, iglesia. Una fuente llena de sangre sacada de la vena de Manuel. Y los pecadores incrédulos se sumergen, pues no un miembro de iglesia, bajo del... Allí es donde se sumergen los miembros de iglesia. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Y pecadores, Señor Jesús, pido ahora que tú nos recibas. Yo mismo me estoy poniendo aquí con este grupo, Señor. Quita de mí toda incredulidad, Señor. Permíteme morir, Señor, como exclamó Sansón. Muera yo con estos filisteos. Permíteme hacer lo que yo tenga que hacer, pero Dios limpia mi alma. Quita todas las dudas. Si hay algo en esta palabra que yo no creo, Señor, y si hay algo aquí que falta, que tú has prometido, que no puedo ver mi propia vida siendo vindicada por esa palabra para este día, entonces, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Dame valor, oh Señor. Yo necesito valor para cortar esta cosa. Cortar este muro, porque sé que es lo que tú deseas, tú lo has dicho, y eso debe ser en este día, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Vemos este último movimiento, esta última señal que ha sido dada a la iglesia. Esa fue la última señal que vio la simiente natural de Abraham antes que el fuego quemara al mundo gentil. Y también es la última señal que su simiente real verá antes de que el fuego queme al mundo gentil. Tú, Señor, que ellos puedan ver que esa es exactamente la razón por la que Jesús tenía que nacer en Belén. Es tu palabra, es tu promesa. Bendícelos ahora, Padre. Yo los entrego a ti como trofeos. Y que hoy podamos juntos, Señor, desenvainar la palabra y marchar adelante en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. ¿Aman ustedes al Señor Jesús? ¿Creen que esa es la verdad? Levanten sus manos si creen que es la verdad. Gracias, amigos. Miren, yo me imagino que la cinta está apagada. Al hablar aquí no estoy hablando solamente a ustedes. Esa cinta le da la vuelta al mundo. Y hombres y mujeres alrededor del mundo escuchan eso. Llegamos a nación tras nación tras nación. Ellos se sientan allí con tubitos en los oídos y eso habla así directamente a cientos y cientos de personas en todo el mundo.
Y sepan, no es, miren, ustedes mujeres, yo no quiero herir sus sentimientos cuando les digo esas cosas, pero si su pastor no les dice eso, algo anda mal con él. Él no tiene la audacia para hacerlo. Él se está escondiendo detrás de una organización, o él es como un Lot, sentado allá antes de que el fuego cayera. Él simplemente no tenía lo genuino que se necesita para pararse allí. La Biblia dice que los pecados de Sodoma afligían su alma justa cada día. Su alma sí lo sabía, pero él no tenía lo genuino para pararse allá y condenar aquello. Y un pastor que no le dice a una mujer que es incorrecto cortarse el cabello, anda mal con ese hombre, y usar esta ropa. Y ustedes hombres que permiten que sus mujeres hagan cosas como esas, ¿qué les pasa? ¿Qué pasa con ustedes? Pasean a su esposa por la ciudad como una prostituta pública y luego bofetean a un hombre en la boca si él la insulta. Usted es el que necesita la bofetada en la boca. Sí es. De hecho, Dios lo hará algún día. Dios lo hará algún día, correcto. Tenemos que volver a esta palabra. No solo eso es solo algo pequeño, algo muy pequeño. Pero ¿cómo van a usted recibir las cosas grandes si rechaza las pequeñas? ¿Cómo puede usted aprender álgebra si no sabe el ABC? Si usted no sabe contar hasta 10, ¿cómo va a saber sus matemáticas? Hay que empezar desde abajo. Usted quiere comenzar por arriba. Baje aquí y empiece correctamente. Este es el momento para hacerlo ahora en la Navidad. Fue el nacimiento de Cristo. Dejemos que Cristo nazca en nosotros. ¿Qué es Cristo? Cristo es la palabra. ¿Cuántos saben eso? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Alguien dijo el otro día, dijo, hermano Branham, la gente sabe que usted es un odiador de mujeres. No lo soy. No lo soy. Yo tengo amor genuino por mis hermanas. Algunos hombres se darán la vuelta y pensarán que ustedes lucen bien con los ojos rojos y ojos verdes y cabello cortado. Ese hombre tiene una opinión diferente a la que tendría yo. Yo amo esa alma, la que está en usted, que tendrá que encontrarse con Dios. Eso es lo que mi hermana, por la eternidad. No algún asuntico sexual aquí en la tierra que... ¿Cuántos han leído el descenso o la caída de Roma? Seguro, fíjense en eso. Lo mismo que estamos haciendo nosotros, la atracción sexual. Los jóvenes en la condición en la que están, exactamente en la que tenemos ahora, problemas raciales y jóvenes tomando el mando. Y el hombre y el sexo. Igual como cayó el imperio romano hace 1800 años y aquí está eso de nuevo entre los gentiles, ¿ven? La confusión entre las religiones y esas cosas. ¡Oh, qué hora en la que vivimos! Amén. El Señor Dios ha hablado. Yo lo creo. Ahora pongámonos de pie. Cuando Él habla, es el momento para nosotros prestar reverencia. ¿Cómo dice? Por la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, estoy más decidido que nunca a pararme por esta palabra y hacer lo mejor que pueda. Con la ayuda de Dios, a cortar, abriendo camino nuevamente hasta Belén, donde los habitantes de Belén puedan beber de esa fuente. ¿Cuántos me acompañarán? Con las manos en alto dirían, yo le prometo a Dios que lo haré. Dios los bendiga. Ahora inclinen sus rostros por un momento y creo que un hermano aquí, hermano Jeffries, venga aquí. Él va a despedir la congregación mientras inclinamos nuestro rostro en oración, si es tan amable. Muy bien, hermano.